Hola chicos, vamos a seguir con rectas y en este caso vamos a aprender cómo se calcula el ángulo entre dos rectas. Existen dos métodos y vamos a ver los dos. Lo primero que tenemos que pensar es que las rectas estaban definidas por un vector que les indica la dirección. Por tanto, calcular el ángulo entre dos rectas no es otra cosa que calcular el ángulo entre dos vectores. Este sería el vector director de la recta R y este sería el vector director de la recta S. Como veis, vamos a utilizar la misma fórmula que cuando calculamos el ángulo entre dos vectores. Utilizamos el coseno. Vamos a poner un ejemplo y veréis que esto es bastante sencillo. Queremos calcular en el ejemplo el ángulo entre estas dos rectas, la recta R y la recta S, y nos dan la recta R, nos la están dando en forma general, por tanto el vector era menos BA. Menos b era la coordenada de y cambiada de signo, por tanto 1, y a era la coordenada x, por tanto 3. Tenemos el vector 1, 3. La segunda recta que nos dan, que es la recta S, está en forma paramétrica. Como está en forma paramétrica, el vector directamente es lo que acompaña a la t. Por tanto, componente x del vector menos 2, componente y del vector 1, porque está la t sola, significaría que había un 1 delante. Entonces el vector de la recta S va a ser menos 2, 1. Una vez que tenemos esto, simplemente utilizamos la fórmula del coseno para averiguar el ángulo entre las dos rectas. Recordar que la fórmula del coseno ya la hemos visto cuando hemos visto el ángulo entre dos vectores, entonces la parte de arriba de la fórmula es el producto escalar escrito de manera analítica y la parte de abajo de la fórmula es la multiplicación de los módulos. Por si no os acordáis, os recuerdo que el módulo de un vector se calcula utilizando Pitágoras, haciendo la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, ya que el módulo es la longitud de la diagonal. Por eso estamos utilizando Pitágoras, aunque no lo veamos directamente. Bien, pues vamos a hacer el ejemplo y a ver qué nos sale. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la parte de arriba, que es el producto vectorial entre u y v. Recordar que era componente x de uno por componente x de otro. Por tanto, la componente x de u1 por la componente x de v menos 2, más la componente y de u3 por la componente y de v, que es 1. Esto me quedaría menos 2 más 3 y me saldría 1. El resultado tiene que ser en valor absoluto, lo que significa que si nos hubiera salido un resultado negativo lo ponemos en positivo. Y ahora vamos a calcular cada uno de los módulos. Vamos a calcular el módulo de u, que será la raíz cuadrada de la componente x, que es 1 al cuadrado, más la componente y al cuadrado, que es 3. Y nos quedaría raíz de 1 más 9, que es 10. Y dejamos la raíz sin operar. Y el vector v, que sería la raíz cuadrada de la componente x menos 2, la componente y 1. Componente x al cuadrado menos 2 al cuadrado más componente y al cuadrado 1 al cuadrado. Me quedaría 4 más 1 y me saldría raíz de 5. Una vez que tenemos esto, ya podemos emplear directamente la fórmula que hemos visto en ángulo de dos vectores. Entonces tendríamos que el coseno del ángulo va a ser igual a 1 partido de raíz de 10 por raíz de 5. Si hacemos esta operación quedaría 1 partido de raíz de 50 y lo operamos en forma decimal para dar luego el ángulo. La división nos sale 0,1414 y ahora tenemos que recordar cómo se saca el ángulo. Entonces para sacar el ángulo utilizamos el arco coseno. Arco coseno de 0,1414. Bueno, recuerdo cómo se hace esto con la calculadora. Teníais que dar en la calculadora a la tecla Shift, después coseno y luego ya ponéis el número. Dais al igual y nos va a salir que el ángulo que forman es 81,87 grados. Ese sería el ángulo que forman las dos rectas.
Vamos a ver ahora un segundo método para calcular el ángulo entre dos rectas, y en este segundo método lo que vamos a utilizar son las pendientes. Entonces, como usamos las pendientes, utilizamos otra fórmula distinta, que es la fórmula de la tangente. También es en valor absoluto, porque al hacerlo en valor absoluto lo que conseguimos es que nos dé el ángulo pequeño. Realmente las rectas tienen dos ángulos, un ángulo que va a ser mayor de 90 grados y un ángulo que va a ser menor de 90 grados, a menos que sean perpendiculares, que los dos serían de 90. Y entonces, al hacer valor absoluto, el ángulo que estamos obteniendo siempre es el ángulo menor de 90 grados. Bueno, si utilizamos las pendientes, lo único que vamos a tener que hacer es restar las pendientes y dividirlo entre 1 más la multiplicación de las pendientes. Y luego haremos, igual que antes hacíamos para sacar el ángulo, la inversa del coseno, que es el arco coseno, pues aquí haremos la inversa de la tangente, que es el arco tangente del resultado que nos dé esta operación. Con la calculadora lo haríamos del siguiente modo. Cuando tengamos que hacer el resultado, en la calculadora pondremos SIF tan de tangente, el dato que nos haya salido de la operación, igual, y sacaremos el ángulo. Vamos a coger el mismo ejemplo de antes y vamos a ver que nos sale el mismo resultado. Comenzamos con el ejemplo. Entonces, en el ejemplo nos daban dos rectas de las que vamos a calcular su ángulo. La primera recta, recordamos que estaba en general, y para sacar el vector de la recta en general era menos BA. La componente B del vector es lo que acompaña a la y cambiado de signo, por tanto 1, y la componente A sería lo que acompaña a la X, que sería 3. Y como lo que quiero es la pendiente era la componente Y del vector, 3 entre la componente X del vector, que es 1. Ya tenemos la pendiente. En la segunda de nuestras rectas volvemos a estar en la paramétrica, es el mismo ejemplo que antes, como hemos dicho. Y entonces el vector lo cogemos directamente de lo que acompaña a t. El vector sería menos 2, 1. Nuestro vector de la recta S es menos 2, 1. Y la pendiente sería la componente y, que es 1, partido de menos 2. Ponemos el menos delante. Y para seguir con la fórmula, a la segunda recta la vamos a llamar M2, pendiente 2, y a la primera recta M1. Y así con esto aplicamos directamente la fórmula de la tangente. Una vez que tenemos esto, si aplicamos la fórmula, tendríamos que la tangente del ángulo que forman estas dos rectas va a ser arriba, la primera pendiente vale 3, no hace falta poner la fracción, 3 partido de 1 es 3, menos la segunda pendiente, que es menos 1/2, partido de 1 más, la primera pendiente es 3 por menos 1/2. Bueno, resolvemos esta operación. Tenemos que la tangente del ángulo va a ser, si queremos operar en decimal, podemos operar en decimal, ya que luego vamos a utilizar la calculadora. En vez de 1/2 vamos a escribir 0,5 y así es más rápido. Entonces tendríamos 3 menos y menos se vuelve más, 3 más 0,5, en la parte de arriba tenemos 3,5 y en la parte de abajo tendríamos 1 más 3 por 0,5 negativo, que sería 1,5 negativo, por tanto nos queda menos 1,5. Esto sería 3,5 partido de menos 0,5 y nos saldría que la tangente del ángulo es 7. Saldría menos 7, pero como estamos en valor absoluto, usamos el 7. Y una vez que tenemos eso, ya podemos utilizar la calculadora. Entonces, para tener la arcotangente de 7, hacemos en la calculadora inverso tangente y ponemos el 7. Y nos sale como resultado 81,87 como antes. Por tanto, el ángulo que forman las rectas es 81,87 grados.